Bueno, muy buena. Continuamos donde lo dejamos en el último vídeo, ¿vale? Y fue, pues, ya hemos conectado, digamos, bueno, hemos creado nuestra entidad en Java, hemos configurado, por un lado, el archivo POM.xml, a ver si quiere abrirse, con las dependencias necesarias, las de JPA y el driver de MariaDB. Hemos hecho un Maven install para que se instalen estas dependencias. Y además hemos configurado nuestro archivo de configuración, ¿vale? Nuestro application properties, en concreto el del perfil MariaDB, ¿vale? Pues con los parámetros de conexión a la base de datos, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues lo siguiente ya es conectar nuestra aplicación de lo que es nuestro modelo de Java a la base de datos. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente en el mundo de la programación se emplea una abstracción a la que llamamos repositorio, ¿vale? El repositorio pues es algo que siempre se conecta a una fuente de datos. En nuestro caso nos vamos a conectar a una base de datos. ¿Qué tipos de repositorios tenemos en Spring? Pues tenemos por un lado CRUD Repository, que es el que vamos a utilizar, es el repositorio más simple, pues nos permite hacer operaciones de DML, ¿vale? De manipulación de datos, como puede ser obtener los datos, hacer las inserciones, hacer las actualizaciones, los updates y hacer pues borrado de datos, ¿vale? Muy básico. Tenemos también el Paging and Sorting, pues que añade paginación, ya lo veremos en el curso que viene, y JPA Repository, que es el repositorio más completo, ¿no? Que tenemos en Spring. Nosotros en particular pues vamos a utilizar el CRUD Repository, ¿vale? En este caso, el CRUD Repository pues viene del acrónimo CRUD, ¿vale? Que pues create, read, date y delete, ¿no? Crear nuestras entidades, leer nuestras entidades, actualizar nuestras entidades y borrarlas. Sin más dilación, pues vamos a ello, ¿vale? ¿Cómo implementamos nosotros un repositorio en Spring para que se conecte con la base de datos? Pues bien, por un lado vamos a tener un paquetillo, ¿vale? Que va a ser CRUD. En otras implementaciones, pues se veréis otros paquetes, ¿vale? Pero bueno, vamos a utilizar este, pues aquí vamos a ubicar nuestro CRUD Repository. CRUD Repository es una interfaz, ¿vale? En Spring. Por lo tanto, vamos a crearnos una interfaz que en este caso se va a llamar tarea CRUD Repository. Y lo único que tenemos que hacer para que esto funcione es heredar, ¿vale? Vamos a heredar de CRUD Repository. Muy bien, aquí vemos una tupla donde tenemos que meter pues dos tipos de datos, ¿no? Dos clases. La primera, perdón, la primera parte de la tupla tenemos que indicar qué entidad va a gestionar este CRUD Repository. En nuestro caso, va a gestionar la entidad tarea, ¿vale? Tenemos que importarla. Y por otro lado, a la derecha le tenemos que indicar de qué tipo es la primary key que de la tabla, ¿vale? Donde vamos a guardar estas entidades. En nuestro caso, pues nos podemos venir aquí a nuestra entidad, ¿vale? A nuestro entity, y vemos pues que la primary key, ¿vale? Como lo hemos anotado con el @id, la primary key se trata de un entero, ¿no? De un int. En este caso, int, al ser un tipo primitivo, pues no lo podemos indicar aquí, ¿vale? Nos da error. Dice que no admite tipos primitivos, ¿no? Por lo tanto, vamos a utilizar el wrapper, ¿vale? De los enteros, que en este caso es integer. Muy bien, con esto ya tendríamos listo nuestra conexión con la base de datos. Podríamos llamar directamente desde nuestro controlador, ¿vale? Al CRUD Repository y interactuar con la base de datos con los métodos que nos ofrece Spring. Pero bueno, lo suyo, ¿vale? Es utilizar una clase que inyecte, ¿vale? Que inyectemos este repositorio en esa clase y así pues poder hacer alguna cosa más si tenemos que hacer, ¿vale? Con este repositorio. Por lo tanto, nos vamos a crear aquí en el paquete de repositorios, ¿vale? Seguimos en persistencia. Vamos a crearnos una clase que se va a llamar tarea repositorio. Bien,
si vemos aquí, ¿vale? Creamos, bueno, voy a saltarme los query methods, volveremos a ellos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? Crearnos nuestra clase tarea repository que va a tener un atributo, ¿vale? Igual que si estuviéramos en una clase de Java. En este caso vamos a tener tarea, o sea, un atributo de tipo tarea club repository, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un método para obtener todas las entidades, ¿vale? Porque vamos a hacer un club, ¿no? Para crear, para obtener, para actualizar y para eliminar, ¿no? Por lo tanto, vamos a crear un método para obtener todas las entidades, un método para obtener una sola entidad mediante su primary key, mediante su ID, un método para guardarlas, tanto para crearlas como para actualizarlas, ¿vale? Y un método para borrarlas. ¿Cómo sabemos qué métodos tenemos que crear? Pues si nos venimos aquí a tareas, club repository, y dejando pulsado el control, ¿vale? Clicamos aquí en club repository, podemos ver aquí a la derecha todos los métodos que nos ofrece. En concreto, ¿cuáles vamos a utilizar? Vamos a utilizar el save, ¿vale? Que nos permite tanto crear como actualizar. Vamos a utilizar el find by ID, que nos permite recuperar una entidad mediante su ID. Vamos a utilizar el find all, ¿vale? Que en este caso nos obtiene todas las entidades, ¿vale? Nos lo dice aquí, devuelve todas las instancias de un tipo. Vamos a utilizar el delete by ID, ¿vale? Para borrar una entidad mediante su primary key. Y con eso pues ya tendríamos cubierto toda la funcionalidad que podemos hacer con una entidad, ¿no? Podemos hacer todo lo que queramos con la entidad. Podemos borrarla, crearla, actualizarla, etcétera, ¿no? Para no liarnos mucho, ¿vale? Pues vamos a utilizar los mismos nombres de los métodos. Entonces, vamos con el find all, ¿vale? En este caso, me lo voy a copiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que devolvería un método que nos devuelve todas las tareas? Pues en este caso sería una lista de tareas, ¿no? Vamos a decir que este método devuelve un list, en este caso un list de tareas. El nombre, ya hemos dicho que le vamos a poner find all por esa convención que hemos tomado. Vamos a importar todas las cosas, ¿vale? En este caso devolvemos. ¿Qué es lo que devolvemos? Tenemos que llamar a nuestro atributo tarea club repository. En este caso, vamos a tarea club repository.find all. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que si nos fijamos, el find all de club repository devuelve un iterable, ¿vale? Un iterable de tarea. Tenemos la suerte de que list, en este caso, hereda de iterable, ¿vale? Por lo tanto, con añadir un casteo, pues estaríamos ya listos con este método, ¿vale? Vamos ahora con el find by ID, ¿vale? En este caso, vamos a copiarlo. Y si nos fijamos, esto devuelve un optional, ¿vale? Un optional es una clase que se creó en Java pues para gestionar los valores nulos, ¿vale? Optional lo tenemos que ver como una cajita, como si fuera el gato de Rodinger, ¿vale? En el que puede ir una tarea o no. Y tenemos métodos para saber si esa cajita trae una tarea, si en caso de que traiga una tarea, coger esa tarea, ¿vale? Entonces podemos gestionar mucho más los valores nulos. ¿Por qué me refiero a los valores nulos? Imaginaos que yo con el find by ID intento buscar una tarea cuya ID no existe. Imagínate, yo tengo 4 tareas, ID 1, 2, 3 y 4, y estoy buscando la tarea con ID 8. No existe, va a venir un nulo, ¿vale? En este caso, el optional de tarea vendría vacío, ¿vale? Entonces, vamos a implementarlo teniendo en cuenta que este método va a devolver un optional de tarea. En este caso, le ponemos el nombre. ¿Qué es lo que recibe este método? Pues el ID de la tarea que yo quiero buscar, ¿vale? ID de tarea. Aquí no vamos a tener problema de casteo, ¿vale? Porque directamente, como tarea, el find by ID devuelve un optional de tarea, pues no sería necesario, ¿vale? En este caso le pasamos el ID de la tarea que queremos obtener y ya lo tendríamos. A continuación vamos con el save, ¿vale? El save, normalmente nosotros
en una página web, cuando creamos una tarea, se nos abre una nueva ventana, ¿no? Donde vemos la tarea que acabamos de crear, ¿no? O yo qué sé, lo que estemos creando. Por lo tanto, el save devuelve la propia entidad que se ha creado, ¿vale? De hecho, lo podemos ver aquí, ¿vale? Dice, guarda una entidad. Puedes usar la instancia, o sea, la tarea, ¿no? En este caso, retornada, para otras operaciones, ¿vale? En este caso. Por lo tanto, pues lo aprovechamos, ¿no? Vamos a crear un método que devuelve una tarea, se va a llamar save, y que recibe una tarea, ¿vale? Recibe una tarea que es la que queremos guardar, o actualizar en este caso, ¿vale? Llamamos directamente a tarea cruz repository, el método save, y le pasamos la tarea. Vale, por último, tenemos que crear un método para borrarla. Si nos vamos aquí, ahí, leche, he cerrado el cruz repository. Si nos venimos al delete by ID, ¿vale? Nos fijamos que no devuelve nada. Vale, pues en este caso, pues no nos queda otra, ¿vale? Directamente vamos aquí que no devuelve nada, pero sí recibe el ID de la tarea que yo quiero borrar. Vale, entonces en este caso nos vamos a llevar return, ¿vale? Aquí directamente pues llamamos al tarea cruz repository al delete by ID, ¿vale? Y le pasamos el ID de la tarea. Bien, ya tendríamos listo nuestro repositorio. Ya con esto podríamos conectarnos con la base de datos empleando estos métodos, ¿vale? Con esto tendríamos todas las tareas, con este obtendríamos una tarea mediante su ID, con este podemos guardar o actualizar tareas y con este pues podemos borrar tareas. Cabe destacar, ¿vale?, que un repositorio solo se centra en operaciones que nosotros realicemos en base de datos, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros no podemos guardar una tarea cuya fecha, crear, por ejemplo, una tarea cuya fecha de creación sea anterior al día de hoy, por ejemplo, eso es una regla, ¿no?, que yo he impuesto en mi aplicación. Eso se delegaría en la capa de servicio, ¿vale? No lo delegamos en la capa de base de datos. En la capa de base de datos simplemente está para comunicarse con la base de datos. Recibe una entidad y la manda a la base de datos, o tiene una entidad de la base de datos y nos la devuelve, ¿vale? Simplemente se encarga de eso. Toda esta lógica de negocio nosotros la vamos a cargar en la capa de servicio. Bien, una vez que ya hemos visto los repositorios, nos vamos a pasar por lo alto de hecho, vamos a cortar esta diapositiva, ¿vale? Para no liaros. Todo el tema del mapeo, ¿vale? De atributos, ya lo veremos el año que viene, ya veremos qué es eso, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de la inyección de dependencia y la inversión de control, ¿vale? Como nos dice esto, pues estos dos conceptos están estrechamente relacionados. Spring nos ofrece, como framework, un contenedor de inversión de control, donde se administran y se crean las instancias de los objetos. Si os fijáis, nosotros no hemos creado un solo, no tenemos constructores, ¿vale? Si nos fijamos aquí no hay un constructor. Y este atributo es privado, por lo tanto no podemos acceder para darle un valor. Tampoco tiene getter y setter. Entonces, ¿de qué manera se crean aquí los objetos? ¿Vale? Pues de eso se encarga Spring, ¿vale? Como nos dice aquí, no solo se crean los objetos de nuestros modelos, sino que también se administran los componentes de la aplicación, ¿vale? Tanto los repositorios, ¿vale? Las entidades, por supuesto, ¿vale? Pero también los repositorios, etcétera, ¿vale? Todo eso se encarga Spring de crearlo. ¿Cómo hacemos que Spring cree estas entidades? Pues mediante la inyección de dependencia, ¿vale? Y aquí vamos a ver un ejemplo claro. Si nosotros queremos que en nuestro tarea repository esto se puede usar, es decir, que esto se inicialice, ¿no? Porque ahora mismo es una variable, pero esto es nulo. O sea, nosotros no lo hemos hecho igual a new, ¿vale? No hemos creado un objeto. Bien, para decirle a Spring que tiene que inyectar un tarea cruz repository, ¿vale? Nosotros empleamos la anotación @autowired,
¿vale? Pero ojo, para que este AutoWired funcione, ¿vale? Como nos dice aquí en la diapositiva, ¿vale? Para que esto funcione, debemos usarlo sobre un componente de Spring. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con un componente de Spring? Pues bien, nos venimos aquí a Tarea Cruz Repository y esto no está anotado como componente de Spring, ¿vale? Por ejemplo, tarea, esto es una entidad, es un componente de Spring, ¿vale? Por lo tanto, Cruz Repository, nosotros no hemos hecho componente de Spring, pero si nos fijamos, esto hereda de Cruz Repository. Venimos aquí a Cruz Repository, efectivamente, esto sí es un componente de Spring, por lo tanto, hereda esta anotación nuestro tarea Cruz Repository, ¿vale? Entonces, esto funcionará cuando nosotros arranquemos la aplicación, detectará Spring, detectará que esto está anotado como un repositorio, como un componente de Spring, y lo inyectará mediante la anotación AutoWire. Entonces, claro, nosotros si queremos utilizar nuestro tarea repository, ¿vale? Nuestra clase, el repositorio, ¿vale? Que acabamos de implementar, tenemos que anotarlo. ¿Con qué anotación? Tenemos un montón, ¿vale? Tenemos un montón de anotaciones. Arroba repositorio, arroba service, arroba component, arroba rescontroller, que ya lo utilizamos en el Hola Mundo Controller, ¿vale? Aquí, arroba rescontroller, estamos diciendo que esto es un componente, ¿vale? Que esto es un componente de print, ¿vale? De hecho, esto pues representa un componente de print, ¿vale? Por lo tanto, al tarea repository vamos a anotarlo con arroba repository. Bien, ya que lo hemos anotado, esto ya lo podemos inyectar donde nosotros queramos. ¿Dónde vamos a inyectar esto? Pues, en este caso, lo vamos a inyectar en nuestro servicio, ¿vale? Entonces, vamos a crearnos un servicio, ¿vale? Hemos dicho que los servicios es donde añadimos toda nuestra lógica de negocio y estaréis un poco contrariados cuando empecemos a hacer el servicio porque realmente vais a decir, leche, pero si estás haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Claro, estoy haciendo exactamente lo mismo porque nuestra aplicación es muy sencilla y solo se trata de crear, leer, actualizar y borrar entidades, ¿vale? Pero conforme vaya agrandando la aplicación, iremos añadiendo mucha más lógica en este servicio. Lo primero que hemos dicho que vamos a hacer es inyectar, ¿vale? Nuestro tarea repositorio, ¿vale? En este caso, vamos a inyectar el tarea repositorio. ¿Cómo lo inyectamos? Efectivamente, con el AutoWire, ¿vale? ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? Porque nos venimos al tarea repositorio y está anotado como un componente de Spring, ¿vale? Vamos a quitar aquí cosillas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir métodos. Voy a ponerle nombres distintos a los métodos para no liar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener un método para obtener todas las tareas. En este caso, va a devolver un list de tareas, igual que hacía el del repositorio, ¿vale? Pero en este caso, pues le voy a decir que se va a llamar get tareas, por ejemplo. Get tareas. Vamos a importar tareas, ¿vale? Y en este caso, pues directamente, igual que antes, ¿vale? Llamamos en este caso ya a tarea repository y a nuestro método que hemos explicado antes, el final. Bien, ahora vamos a hacer el de una sola tarea. En este caso, seguimos devolviendo un optional, ¿vale? Porque ahora veremos después en el controlador que nos va a servir, ¿vale? Ese optional. En este caso lo voy a llamar get tarea. Get tarea, repito, estoy llamándolo de otra manera para no llamarlo exactamente igual que aquí, porque después cuando pete y veamos el log, pues en este caso se van a llamar igual y no voy a saber de dónde viene, ¿vale? Por eso lo estoy anotando de otra, lo estoy llamando de otra manera, ¿vale? A los métodos. Esto recibe un ID de tarea y directamente devolvemos llamando al tarea repository nuestra optional de tarea. Igualmente, para el save devolvemos
una tarea. Podemos hacer método. Nada, vamos a dejarlo lo más simple posible. Aquí, ¿vale? Podríamos distinguir entre un método para crear una tarea nueva y un método para actualizarla. Mira, lo voy a hacer directamente, ¿vale? Método crear tarea, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a recibir una tarea. Bien, imaginaos que nosotros, ¿vale? En el front hemos indicado simplemente el título de la tarea, hemos indicado la descripción de la tarea, hemos indicado la fecha de vencimiento de la tarea y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en nuestra aplicación hemos decidido que las tareas se crean con fecha de hoy, ¿no? La fecha de creación tiene que ser la de hoy, ¿vale? Y el estado de la tarea, no tiene sentido que yo cree una tarea que esté completada, ¿no? Esta tarea tiene que estar pendiente. No tiene sentido que yo cree una tarea, ¿vale? Que esté completada en este caso, ¿no? O en progreso. Por lo tanto, yo aquí recibo mi tarea, ¿vale? Y yo ahora esta tarea, yo voy a decir, ¿vale? A la tarea le voy a poner, por ejemplo, el estado. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner en pendiente. Y la fecha de creación. Fecha de creación. Voy a llamar a local date. Y le voy a decir que me ponga la fecha de creación de ahora mismo. ¿Vale? Finalmente, yo como ya en el front, ¿vale? He pedido estos datos, eso ya los lleva, ¿vale? Pero yo le estoy poniendo lo que le falta, ¿vale? Entonces, ahora yo ya aquí, ¿qué es lo que hago? Pues llamar a mi tarea repository, al método save, que recordemos, sirve tanto para crear como actualizar, ¿vale? Y ya tendría mi método crear tarea, ¿vale? Por otro lado, yo puedo tener un método para actualizar tarea, ¿vale? Yo voy a recibir una tarea en la que yo he hecho pues una serie de modificaciones, ¿vale? He hecho una serie de modificaciones y imaginarse pues que yo estoy yo qué sé, dejando el nombre de la tarea, ¿vale? El título de la tarea lo estoy dejando vacío. Bueno, tampoco me voy a meter en ese berenjenal. Vamos a hacer un save de tarea directamente, ¿vale? Porque tampoco es el propósito del vídeo. Tenemos que hacer los controladores también, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Directamente nosotros guardamos esa tarea, ¿vale? Finalmente necesitamos un método, ¿vale? Para borrar la tarea. ¿Qué problema tenemos? Porque nosotros aquí, ¿vale? En este método no devolvemos nada. Y a lo mejor nos interesa devolver algún valor, pues para mostrar en el front un mensaje de si se ha podido borrar o no la tarea, ¿vale? Recordemos que teníamos, por ejemplo, en el find by ID, que si queríamos obtener una tarea mediante su ID y ese ID no existía en nuestra base de datos, devolvíamos un nulo. Pues puede pasar lo mismo en el delete, ¿vale? Si nosotros nos equivocamos al poner el ID de la tarea y no nos devuelve nada, pues no sabemos si esa tarea se ha borrado o si no se ha borrado, ¿vale? Por lo tanto, lo suyo es que devolvamos aquí un boolean, ¿vale? Un boolean en este caso, true si se ha podido borrar y false si no se ha podido borrar, ¿vale? Bueno, en este caso, borrar, ¿no? Borrar tarea. Recibimos un ID de tarea
¿vale? Y aquí pues nos vamos a crear nuestra variable, ¿vale? Vamos a asumir que no se borra, ¿vale? Y vamos a comprobar si esa tarea existe. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues podemos comprobarlo con nuestro método findById, ¿vale? Si esto nos devuelve algo, significa que esa tarea existe, ¿no? En la base de datos, ¿no? Esa tarea con este ID. ¿Cómo podemos observarlo? Pues si nos fijamos, ¿vale? Este findById devuelve un optional de tarea, ¿vale? En este caso, al optional le podemos aplicar algún método. En este caso, tenemos un método que devuelve un boolean, ¿vale? Nos dice si el valor, en este caso la tarea, está presente, devuelve true. En caso contrario, devuelve false. ¿Vale? Tenemos otro método que hace justo lo contrario. Si no está presente, devuelve true. Y en caso contrario, devuelve false. ¿Vale? Nosotros vamos a utilizar el isPresent, porque si está presente, ¿vale? En este caso, pues, significa que hay una tarea, ¿no? Que esa tarea existe, la que han pasado por parámetros. Pues en este caso, ¿qué es lo que hago? Borro la tarea, ¿vale? Llamo a internet de validez, la borro y ¿qué es lo que hago? Pues digo que sí, que la he borrado, lo pongo a true, el resultado, ¿vale? Y ya con esto pues he añadido yo funcionalidad a este borrado, ¿no? Al borrado pues estoy diciendo si se ha podido borrar o no se ha podido borrar. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos faltaría aquí? Pues para que podamos inyectar este servicio en el controlador, vamos a añadirle una etiqueta que es el @service, ¿vale? Muy importante esta etiqueta para poder inyectar después con el AutoWire este servicio en el controlador. Voy a cortar, ¿vale? Este vídeo y ahora continúo con el controlador. Venga, un saludito. Denle like y suscríbanse.